¿Crees en la mala suerte? ¿Alguna vez evitaste pasar debajo de una escalera? ¿O quizás rompiste un espejo y pensaste, ahora tendré 7 años de mala suerte? Si es así, prepárate, porque en el mundo hispanohablante existen supersticiones que van desde lo más curioso hasta lo más loco. Te voy a contar las supersticiones más populares y extrañas de diferentes países de habla hispana. Y por qué no, comparar si tenemos las mismas en tu país. Y aprenderemos vocabulario para hablar de buena suerte y de mala suerte. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y en este video vamos a explorar el lado un poco más místico, pero divertido del español. Hablaremos de las supersticiones en nuestra cultura, cosas que hacemos o evitamos hacer para atraer la buena suerte o el contrario, evitar las malas vibras. Así que vamos a abrir nuestra mente y por supuesto, quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Primero vamos a definir el significado de la palabra superstición. Una superstición es una creencia popular, a veces un poco irracional y otras bastante arraigada, que asocia ciertos actos, objetos o palabras con la buena y la mala suerte. No importa si eres escéptico o creyente, las supersticiones están en todos lados y nos dice mucho de cómo se piensa en diferentes culturas. Así que empecemos por la primera superstición, que es un poco más fuerte en México. Y aquí hablaremos de el mal de ojo. En este país y en otros muchos, se cree que una mirada con envidia o con mala energía puede afectarte o incluso enfermarte, sobre todo a los bebés. Esta es una creencia tan extendida que los padres optan por colocarles una cinta roja a modo de protección. Esto depende del país. Para algunos también es común usar un ojo turco y así evitar el mal de ojo. Veamos un poco de vocabulario de esta parte. Tenemos la palabra envidia, protección, amuleto y curandero. ¿Conoces estas palabras? En este caso, una expresión común es te hicieron mal de ojo. Así que a protegerse. Pasemos a la siguiente superstición, que es mucho más fuerte en Colombia. Y estamos hablando de barrer los pies. ¿Tienes una idea de qué se trata? Esta superstición dice que si te barren los pies con una escoba, nunca te vas a casar. Esta tiene un origen muy antiguo en creencias populares relacionadas con el destino y la energía. Por eso, cuando alguien barre cerca de ti, tienes que levantar los pies rápidamente. Obviamente no hay una razón lógica, simplemente funciona así. El vocabulario aquí son las palabras escoba, barrer y casarse. Y la frase típica, no me barras los pies, cuidado. Ahora pasemos a Argentina, donde tenemos la superstición del martes 13. Recuerda que todas estas supersticiones también las tenemos en otros países. A diferencia de otros lugares donde el día de la mala suerte es el viernes 13, en Argentina y otros países de Latinoamérica, el verdadero día maldito es el martes 13. Este se relaciona con el planeta Marte,
que también es el dios de la guerra, y el número 13, que es símbolos de el caos. Por eso se evita tomar decisiones importantes este día. Y de aquí sale una frase muy importante, que es: el martes ni te cases ni te embarques. No decisiones importantes este día. Veamos el vocabulario aquí. Tenemos Marte, casarse y embarcarse. Una expresión común es: hoy es martes 13. Mejor no salgo de casa. Hasta ahora hemos visto estas supersticiones, pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante o también otros datos interesantes como el que estamos viendo en este video. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. La siguiente superstición la encontramos en Perú. Y aquí hablaremos del famoso equeco. El equeco es una figura tradicional que representa la abundancia y la prosperidad. Puedes comprar un equeco que ya viene con diferentes objetos que representan lo que quieres, o también puedes comprar las miniaturas separadas de las cosas que deseas. Puede ser casa, dinero, hasta boletos de avión, y así personalizar tu equeco. Ahora que lo pienso, necesito comprar uno. Entonces aquí se cree que si cuidas a tu equeco y lo limpias constantemente con un incienso, todo lo que has deseado y representado se cumplirá en la vida real. Veamos el vocabulario aquí. Palabras como miniatura, abundancia, deseo y incienso. Así que si un día pasas por una feria donde venden estos equecos, te recomiendo comprarte uno. En serio quiero uno. Ahora pasemos por Cuba, donde la superstición aquí es no cortarte las uñas de noche. Esta también es una superstición muy antigua que dice que cortarte las uñas después del atardecer trae mala suerte. Puede ser problemas familiares o incluso una muerte temprana. Ok, creo que esto es un poco extremo. Obviamente, hoy en día hay personas que realmente no creen en esta superstición, pero sigue siendo un dicho que se utiliza como una advertencia, por si las dudas. El vocabulario aquí es uñas, cortar y atardecer. En España, sin embargo, la superstición es derramar sal. Este también viene de tiempos antiguos, donde la sal era un producto muy valioso. Derramar la sal significaba mala suerte, pero se creía que tirar un poco de sal sobre el hombro izquierdo ahuyentaba a los espíritus. ¿Habías escuchado esta superstición? El vocabulario aquí es derramar, hombro y espíritus. La expresión común aquí es rápido, tírale sal por el hombro. Ahora te dejo un extra de supersticiones. En algunos países de Latinoamérica se utiliza ropa interior de color amarilla en Año Nuevo. Se dice que el color amarillo atrae fortuna y energía positiva. Pero eso sí, la ropa debe ser nueva. Otra idea también es poner lentejas sobre la mesa para atraer dinero. A veces incluso se comen las lentejas como primer plato del nuevo año. Y algo muy común es cruzar los dedos o tocar madera para evitar la mala suerte. Se usa mucho en conversaciones cotidianas. Toco madera para que todo salga bien o para que algo no se cumpla.
La verdad me he divertido mucho haciendo este video, pero como siempre quiero saber qué piensas tú. ¿En tu país hay supersticiones parecidas a las que vimos hoy? ¿Crees en alguna de estas supersticiones? ¿O quizás algunas otras? Escribe tus respuestas en los comentarios y compártelas con los demás. Vamos a leerlas todas. Te felicito por haber llegado hasta el final de este video. Y ya sabes, puedes romper la mala racha tocando madera. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Puedes pasar también por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también podrás encontrar artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.